¿Sabes qué es una historia de usuario? Aquí te explico cómo. Es una representación de un requerimiento escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Usa el método o el modelo de cómo quiero para. Una mnemotécnica para poderte aprender cómo descifrar una historia de usuario o cómo desarrollarla, tienes que tener el cómo quiero para, que es el CQP, que es la letra inicial del cómo quiero para. Algunos utilizan el yo cómo quiero para, que es WCQP. Lo más común es utilizar cómo quiero para, que clarifica qué se quiere conseguir, a quién aporta valor y por qué una historia de usuario es útil. Veamos, una historia de usuario comúnmente se descifra en el tamaño de un post-it, pequeño, que cabe en la palma de tu mano y que dice cómo quiero para. Como rol del usuario, quiero lograr un objetivo para poder obtener un beneficio. Este es el formato de cómo se describe o cómo se escribe una historia de usuario. El formato general, como quiero para, que aquí viene en inglés as user role, I want to desire a feature so that value benefit. Como quiero para. A continuación se describe o se muestra un ejemplo de la historia de usuario con criterios de aceptación. Aquí un ejemplo. La historia es: como quiero para, como cliente quiero que me enviaran un correo electrónico a mi dirección de correo electrónico normal cuando mi cuenta entra en un sobregiro, para que sepa que debo ingresar dinero en mi cuenta. Este es un ejemplo de una historia de usuario que es conciso, pequeño y que puede caber en una simple post-it. Un formato genérico de una historia de usuario es el siguiente: como un rol quiero para poder hacerlo para que obtener un beneficio. Una historia de usuario en un desarrollo ágil. Las historias de usuario son la forma más ágil de especificaciones de requisitos y la funcionalidad esencial del producto que desean los usuarios finales. La historia de usuario explica cómo debe comportarse el sistema con respecto a una característica o función única y coherente. En el desarrollo de software agile o ágil, los requerimientos se capturan desde el punto de vista de valor del usuario. Por lo general, hay varios actores que actúan en el sistema llamado de personas usuario, por ejemplo, un usuario, un administrador, un cliente, un proveedor, entre otros más. No debe escribirse desde la perspectiva de un desarrollador, de un tester o un administrador. Es desde la perspectiva de aquellos stakeholders, de aquellos usuarios del sistema o usuarios futuros del sistema. El Product Owner junto con el equipo generalmente escribe historias de usuario y el Product Owner explica la historia de usuario al equipo de desarrollo, obviamente el equipo Scrum, y aclara cualquier pregunta que pueda tener el equipo. ¿Por qué escribir historias de usuario? Las historias de usuario pueden escribirse para las características funcionales con criterios de aceptación que deben ser escritas inicialmente por el Product Owner y luego revisadas junto con el equipo Scrum. Las historias de usuario también se pueden escribir para historias técnicas que indirectamente derivan un valor a las historias de usuario funcionales. Por ejemplo, una historia técnica es la actualización de Java, la actualización de Hibernate, instalar la base de datos, entre otros más. El tester también puede ser parte de la discusión del equipo junto con el Product Owner y el equipo para ayudar a mostrar los puntos faltantes en una historia de usuario. También recibe ayuda del Product Owner para revisar los casos de prueba que escribe el mismo tester para una historia de usuario en específico, para validar su comprensión, para validar los criterios de aceptación de la historia de usuario. La razón para escribir historias de usuario es que en general los usuarios reales no pueden escribir sus verdaderas necesidades debido a la falta de conocimientos técnicos y a la ausencia de una visión global del sistema. Algunos ejemplos de historia de usuario: por ejemplo, agregar comentarios es el título de la historia de usuario. Como lector del blog, quiero adicionar comentarios a las entradas y recibir alertas cuando otros hagan comentarios para mantener en contacto los demás usuarios del blog. Y ahí hay un número 3. Ese número 3 es la puntuación de estimación de historia de usuario. Es decir, esta historia de usuario se le estimó 3 puntos de historia. Te dejo aquí la liga para que veas cómo se estima una historia de usuario o cómo se hace la estimación de puntos de historia. Y más adelante te compartiré otro material también para que revises cómo se estiman o cuál es la sesión de Planning Poker donde se estiman las historias de usuario. Aquí te dejo otros ejemplos que son muy generales. La descripción de una historia de usuario, que dice creación de una parte de confirmación, emisión de parte alta, emisión baja, impresión baja, que estos elementos
parecen más épicas que historias de usuario. Realmente no sería un buen ejemplo contra uno que tiene los mnemotécnicos o las palabras claves de cómo quiero para o yo como quiero para, que además le pone la puntuación de la complejidad de historia de usuario para poder solucionar. Un ejemplo más detallado que solamente poner el cómo quiero para, viene esta plantilla donde tienes la historia de usuario, el número de historia de usuario, el título de la historia de usuario, quién es el usuario normativo, a qué sprint está asignado, la prioridad en el negocio, el riesgo del desarrollo, los puntos estimados, que aquí venía un 3, aquí es el 2, el punto de historia, los puntos reales, cuando desarrollaste la historia, cuántos fueron los puntos reales que se utilizaron, la descripción de la historia de usuario y las observaciones. Generalmente en las observaciones colocamos los criterios de aceptación de la historia de usuario. Y hablando de los criterios de aceptación, pues cada historia de usuario tiene criterios de aceptación definidos que determinan la completitud o el estado done de la historia de usuario. ¿Qué pruebas se van a llevar a cabo para poder decidir que la historia de usuario se ha completado o ha llegado con éxito? Algunos ejemplos de criterio de aceptación de una historia de usuario son: si los resultados son más de 20, revisar poder paginar entre ellos. Se debe regresar un mensaje de no se encontraron registros. El reporte debe imprimir una línea por cada registro encontrado. Estos son ejemplos de los criterios de aceptación que están asociados a las historias de usuario, y estos deben de estar a mucho detalle, muy bien detallados, porque es la única manera que tienes tú como tester, como desarrollador, como analista dentro de un sprint para determinar que una historia de usuario ha alcanzado el estado done o completo y con éxito. Esto es historia de usuario y lo viste aquí en Hands-on QA.